los alimentos. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos es la institución jurídica que comprende diversas materias. La alimentación propiamente dicha, es decir, la comida, ¿no? También la vestimenta, también la educación, leer, estudiar, matricularse a un colegio, sea particular, estatal, ¿no? Tener atenciones de salud, desde la compra privada en una farmacia, boticas o atenciones por problemas de salud, fiebre o algún tema pandémico como es estos tiempos. Esos temas sea en un sector público por salud o por clínicas privadas o en forma directa. Todos esos gastos comprenden los alimentos. Asimismo comprende la recreación. ¿Qué es la recreación? Es el esparcimiento, es el momento de diversión. Es decir, me voy ahora que estamos saliendo a los parques, entonces salgo a los parques y tal vez quiero un helado, ¿no? Quiero una galleta, entonces se me antoja algo. Ya, todos esos gastos también corresponden a la institución jurídica de los alimentos. Asimismo, se incluye lo que es la habitación. ¿Qué significa eso? El techo donde duerme, donde vive. También, claro que sí. Entonces, todos estos, ¿no? Vestimenta, comida propiamente dicho, salud, medicinas, atenciones, recreación y habitación, es lo que comprende esta institución jurídica de los alimentos. Entonces, ¿quién va a demandar? Va a demandar el representante legal de un menor, ¿no? Sea el papá o la mamá. Generalmente, en nuestra idiosincrasia o las estadísticas que hemos analizado, las madres son quienes demandan mayormente frente a un padre ausente. Por lo tanto, son ellas quienes representan legalmente a un menor, ¿no? Entonces, ¿cómo yo acredito ser madre de mi hijo? Con un acta de nacimiento. El acta de nacimiento tiene que estar obviamente suscrito. Y muchas veces tenemos el doble problema de que a veces está suscrito por el padre ausente o no está suscrito por el padre ausente, ¿no? Si está suscrito, la demanda de alimentos está perfecta. Se le demanda al obligado. Pero si no está suscrito, ¿qué sucede? ¿Qué nos pasa? Tenemos que iniciar no una demanda de alimentos, sino una demanda de filiación y alimentos, ¿ya? Ese tema de reconocimiento se hará o por prueba de ADN o por simple declaración judicial, ¿no? O sea, judicialmente se establece una ficción jurídica de que el juez establece de que es hijo. Y saliendo esa demanda así, se establece posteriormente la pensión de alimentos. Entonces, ya tenemos cómo demuestro yo la legitimidad para poder ser un demandante, ¿no? Entonces, sea hombre o mujer con el acta de nacimiento. Ahora, por allí me pueden decir, ¿y si yo soy cónyuge, también puedo pedir alimentos para mí? Por supuesto que sí. También pueden pedir alimentos para el cónyuge y para el menor. Claro que sí. ¿Todo esto lo tengo que hacer vía judicial? No. Si gustas, se hace a través de un centro de conciliación. Y hagamos esta precisión. A través de acuerdos conciliatorios en materia de alimentos, se ahorran tiempo y esfuerzo. Tiempo porque un proceso judicial puede demorar desde 6 meses, 10 meses y con apelaciones hasta 1 año y medio. O en un procedimiento conciliatorio extrajudicial, solo en 2 semanas acabaría el conflicto mediante la suscripción de un acuerdo conciliatorio con carácter de sentencia y carácter de ejecución en caso de incumplimiento. En una conciliación son las partes las que se ponen de acuerdo en la solución del conflicto. ¿Cuál es el conflicto de alimentos? Que necesito que me pases dinero porque tú estás ausente. Y el menor necesita toda una pensión de alimentos que comprende vestimenta, comida, habitación, recreación, medicina, salud, ¿no? Entonces, todo lo que hemos dicho comprende los alimentos. Por eso se pide un quantum económico, una pensión, ¿no? Entonces, esa pensión
tiene que ser fijada. Puede hacerse en un centro de conciliación o puede hacerse a través de una sentencia judicial, siempre y cuando no haya acuerdo. Entonces, la demanda de alimentos procede así, claro, para el cónyuge, para el menor. Cuando hubo uno de los padres, sea el varón o la mujer, se desatendió de sus roles, ¿verdad? Ya hemos dicho, ¿no? De sostener la educación, de brindar el desarrollo integral, la educación, cuidarlos, ¿no? Y velar por todos sus bienes. Pero sucede en esta circunstancia de que hay parejas que se separan. ¿Y cómo establecemos este orden? El derecho de poder cumplir una pensión alimenticia sería único y suficiente para cubrir la ausencia del demandado. Ya el ausente, sea padre o madre, el ausente, si cumple un quantum económico, ya no necesita estar acercándose a la familia. Puede hacerlo, pero por algo se separó. Habrá que poner también orden y toda una serie de programas, como un régimen de visitas, para que haya un orden y no haya conflicto o presión en las visitas hacia el menor, ¿ya? Porque, por ejemplo, en la experiencia llegan personas los fines de semana y quieren ver al hijo, y los fines de semana, pues, la madre quiere salir con su hijo también a pasear. Entonces, falta un orden. Ante la falta del orden, ¿qué sucede? El ausente denuncia a la policía que no me dejan ver y se hacen problemas de la nada. Y la solución está en el mismo problema. Entonces, esto es lo que implica todo el tema de alimentos. En un proceso de alimentos judicial se demanda, se da 5 días para que conteste la demanda. ¿Y qué pasa si el ausente no contesta? Se le declara rebelde. ¿Qué significa rebelde? De que no quiso, pues estuvo en un estado de rebeldía, no quiso contestar y tiene una sanción inmediata. Pierde el derecho de voz y voto en la audiencia. Ahora las audiencias son digitales, así como nos estamos viendo ustedes y yo en pantalla. Son virtuales, son digitales, y así se da la defensa en la actualidad. Se ve a todos los órganos jurisdiccionales, al juez, al demandante, al demandado, a su abogado y mi abogado. Todos se ven en pantalla. Y de esa forma se debate con el mismo orden que hemos tenido en un proceso ordinario, tradicional, que era un proceso físico, donde nos reuníamos todos presencialmente. Después, en la audiencia judicial, hay una etapa crucial que también se llama conciliación. Se llama conciliación judicial. Esa etapa de conciliación judicial, uno puede allí terminar todo el problema. Pero ¿qué sucede con todos nosotros? Con las partes en conflicto. Ya hemos hablado de las partes en conflicto, siempre peleando por orgullo. Uno no quiere dar su brazo a torcer, por tanto la rigidez va a ser de que no haya acuerdos y sigamos en conflicto judicial. Si no hay acuerdo en la conciliación judicial, se actuarán los medios probatorios, se verificarán, se darán los alegatos a los abogados, quienes van a dar sus posiciones, y finalmente se emitirá una sentencia. Esta sentencia va a ser lo que defina el conflicto de alimentos. Vamos, continuando con el tema de los alimentos. Este tema es muy cotidiano para todos los abogados, es pan de cada día. Se ven muchos problemas de alimentos de personas menores de edad, mayores de edad, también entre cónyuges. También se ve con ascendientes, es decir, que se demandan a los hijos porque los padres no están percibiendo una asistencia y encima están en estado de necesidad. La palabra estado de necesidad también es esta institución jurídica que se incluye en este proceso de alimentación. Si no hay estado de necesidad, en realidad no hay necesidad de demandar a nadie. Por eso, cuando hay hijos, el hecho de ser menor de edad con un acta de nacimiento ya implica, ya demuestra el estado de necesidad. Porque el ausente, dentro de sus deberes y derechos, debe contribuir a ese menor, ¿no? Con un quantum económico.
Vamos a ir saludando a algunas personas que han escrito. Manuel Aliaga señala un correcto, dice. María Grados Lama, buenas noches, muy interesante, gracias por sus orientaciones, espero que les guste el tema. José González, un tema que aqueja a muchas personas, es verdad. Melissa Ortiz Mercado, un tema muy interesante. José González, una pregunta, vamos a ver qué pregunta tenemos. ¿Cuáles son los roles que deben tener cada una de las partes cuando existe un tipo de demanda? Es decir, si bien es cierto que el padre debe aportar, la madre, según entiendo, también debe tener un aporte económico. Para ser más claros, no solo debe esperar que una de las partes aporte. Ya, esta es una pregunta, claro que sí, de ahí pasamos con la siguiente, vamos con esta pregunta. Entonces, en el tema de aportes, claro, el ausente es el obligado, ¿no? El demandado, el obligado a que contribuya a una pensión económica. ¿Pero qué? ¿Qué sucede? ¿Y la madre por qué no aporta? Sí debe aportar, por supuesto que debe aportar. Pero desde ya, jurisprudencia y nuestra doctrina reconoce que la administración del menor, es decir, los cuidados directos de darle los alimentos, que es la comida, la vestimenta, la educación, la salud, llevarlo a la atención médica, estar con él en las clases remoto de las tareas de día a día que están en el colegio. Eso ya es también una contribución cuantificada, o sea, es su aporte económico de la madre. Por eso, en realidad, en un proceso de demanda de alimentos, no se discute la contribución de la demandante, porque ya está reconocido, implícito. Donde no habría ese reconocimiento son en las demandas donde hay algo de actos fraudulentos. Por ejemplo, me ha tocado de que las mamás demandan, pero las mamás están en provincia, tienen otra pareja, otros hijos, y la demanda está aquí en Lima. Entonces, ¿qué sucede? Está teniendo una pensión alimenticia, pero que en realidad ni siquiera va para el hijo, se sigue yendo para la madre lo cobra y lo vive, y aquí, digamos, los abuelos se encargan del menor. Entonces, ahí son situaciones que se deben de advertir al juez. Pero en la misma demanda de alimentos no van a tener victoria. Para eso son los otros temas que vamos a ver, como una reducción, un aumento, una exoneración, una prescripción. ¿Ya? Los alimentos entonces pueden extinguirse. Sí, pueden extinguirse. Puede haber matices que logren la justicia de acuerdo al problema que podamos tener. Entonces, si hay aporte, por supuesto que hay aporte, ¿no? O sea, no basta dar solo el dinero, sino también quién tiene los cuidados directos. Y si uno quiere ayudar a que no quiero pagar tanto, quiero pedir una reducción, entonces debo de involucrarme más en los deberes de educación del menor, ¿no? De contribuir. Para eso es el régimen de visitas y un acercamiento paterno-filial y poder tener una mejor relación para evitar alienar la formación del menor, ¿no? Después tenemos, a ver, Rosa Aurora Pinto Dionisio, buenas noches, muy interesante, gracias, espero que compartan el video. Yadira Chávez Herrera, aparte de mi primera pregunta, ¿qué es lo que se requiere cuando se inicia un proceso judicial de alimentos? A ver, ¿cuándo se inicia un proceso judicial de alimentos? Cuando hay estado de necesidad, cuando hay un menor que no tiene la asistencia económica de un ausente, entonces ya hay estado de necesidad, puedo demandar. ¿Puedo demandar directamente al juzgado? Sí. ¿Puedo evitarme un proceso largo y citarlo a conciliar? Sí. ¿Puedo ir a la demuna? Sí, la demuna es una conciliación gratuita del Estado, ¿ya? También pueden ir. Entonces, hay muchas formas de poder lograr esta solución. Y el requisito mínimo es el acta de nacimiento, ¿no? El acta de nacimiento. Eso acredita el estado de necesidad. Ahora, si tú adjuntas más documentos como gastos, todos esos gastos que implican educación, matrículas, tal vez tiene una enfermedad en especial el menor,
entonces eso incrementa el criterio de valoración del juzgador o del conciliador para poder establecer una mayor pensión alimenticia. Y ya vamos a entrarle también a cuánto es el monto, ¿no? Dentro de este universo de los alimentos tenemos el tema de la reducción de alimentos. La reducción de alimentos es eso. Si yo considero que me están demandando pago demasiado, por ejemplo, mensualmente estoy pagando 900 soles y realmente no puedo cubrirlo. Entonces, ¿puedo solicitar una reducción de pensión de alimentos? Por supuesto que sí, por las dos vías, sea conciliatoria o sea judicial. ¿Se puede? Sí se puede. En una conciliación tiene que haber un acuerdo, las dos partes tienen que estar de acuerdo en una reducción justa, ¿no? En una reducción que sea lógica, que sea razonable. No, de 900 solo quiero pasar 100, eso es absurdo, no. O sea, siempre va a haber un tope. No quiere decir de que yo ya no tengo trabajo y no puedo pagar. Ya, ese es siempre lo que uno dice, ¿no? La justificación. No tengo trabajo y no puedo pagar. Pero si uno analiza durante los meses que no trabajas, igual comes, igual tienes movilidad, igual tienes gastos. O sea, sí se puede cubrir, pero no se puede cubrir posiblemente en su integridad. Pero entonces hay que dar cuenta al juez o el centro de conciliación para que pueda haber la comprensión que corresponde al criterio de evaluación del quantum económico. Eso es en tema de reducciones. A ver, tenemos una pregunta. José Lazo me pregunta: si el padre se encuentra en Lima y la madre está en provincia y ésta quiere demandar, ¿dónde puede hacerlo? ¿En Lima o en provincia? El criterio de la competencia, sea para establecer la conciliación o el juzgado, es siempre donde está el menor. Si aquí dice que la madre está en provincia y ella es la que quiere demandar, porque considero que en tu pregunta la madre tiene a los menores, al menor o a los menores, entonces se tendrá que hacer en provincia. Pero si los menores lo tiene el papá aquí en Lima, acá él puede iniciar la demanda de alimentos o solicitar la conciliación, pagarle los pasajes para que pueda venir al centro de conciliación y establecer el acta de conciliación en materia de alimentos. Otra pregunta tenemos: yo tengo una conciliación en la DEMUNA y por incumplimiento de los pagos es que me dijeron que haga un proceso judicial. Exactamente. Cuando ya tienes un acta de conciliación, un acta de acuerdo total de conciliación extrajudicial, todas las cláusulas que se establecen en el acuerdo, todas esas cláusulas son acuerdos independientes. Si una de ellas o todo lo viene incumpliendo, ya puedo ejecutar a través de un proceso de ejecución, así se llama el proceso de ejecución de acta de conciliación. Es una demanda que va directamente a las cláusulas que viene incumpliendo el demandado, el obligado. Entonces, si no está cumpliendo los meses de pago, entonces se le va a advertir al nuevo juez que no está cumpliendo los meses de pago. Por lo tanto, solicito que cumpla de tales meses, ¿no?, que suman tanto más intereses legales y así en adelante, bajo apercibimiento de incumplimiento, de llevar todo este proceso al Ministerio Público para el cumplimiento de sus atribuciones e iniciar una denuncia penal por omisión de asistencia familiar. Y ahí viene que los irresponsables, sean hombres o mujeres ausentes, a nivel judicial penal, para evitar ser detenidos, porque los van a chapar y los van a llevar a requisitorias. Entonces, para evitar ser detenidos o ya detenidos, para librarse de la justicia penal y de una condena penal, es que pagan la liquidación que deben. Y, caballero, por cada liquidación tendremos que hacer el mismo procedimiento. Otra pregunta. María Lozano dice: ¿qué se puede hacer cuando se sabe que gana mucho, más del sueldo mínimo, pero que en planilla estipula lo mínimo? Gracias por la
pregunta y yo por la respuesta. Sí, justo ese es el siguiente tema que iba a decir. Si por ahí están con calculadoras, prendan sus calculadoras. Cuando uno inicia una pretensión de alimento, lo puede iniciar de dos formas: por porcentaje o por monto fijo. Si es por porcentaje, se va a basar en función al sueldo mínimo vital, siempre y cuando el demandado no tenga trabajo. Pero si tiene trabajo y tiene una boleta de pagos que gana 3.000 soles, entonces vamos a establecer los porcentajes, porque hay tope de porcentaje, no podemos pedir un 100%. El máximo que la ley señala es hasta el 60%. Hasta. ¿Qué quiere decir? Que hasta el 60% es el tope. No, entonces yo voy a pedir el 60. Puedes pedirlo, pero el juez no te va a dar el 60. Te va a dar el 25%. Entonces saquen el 25% de 3.000, ¿cuánto sería? ¿No? Y van a sacar el monto de lo que corresponde negociar en una audiencia de conciliación, sea judicial o extrajudicial. Ahora, ¿cuándo se da los 60% o 50%? ¿Cuándo se da? Ahí hay que saber. Se da un 50% del monto de las remuneraciones cuando el hijo demuestra fehacientemente estar enfermo, que tiene, por ejemplo, tiene problemas respiratorios, un asma, no sé, le han operado y está muy delicado, y tiene papeles, tiene historia médica. Si es así, entonces se está jugando un porcentaje mayor. Ahora, ¿cuándo dan hasta 60%? Cuando la madre está postrada. Que es postrada, que no puede hacer nada, que no puede ni cocinar, ni andar, ni valerse por sí misma. Entonces, por eso se incrementa al máximo que la ley da de un 60%, porque en realidad no puede valerse por sí misma. Entonces necesita un mayor cuantum económico que cubra toda esa situación, para que haya una nana contratada, un personal, o la familia tenga gastos extras, disposiciones de gastos. De eso se trata. ¿Pero qué? ¿Por qué me dan hasta un 25%? Porque eso es lo normal por un hijo. Ya, pero yo tengo 2 hijos. Ya, pues te van a dar entonces de 20 más 20 hasta 40%. Pero de 40% no se van a pasar. Ahora, si es un hijo de 25% y si tiene más gastos, no solo tiene estudios, tiene karate, deporte, natación, entonces te van a dar hasta un 30%, porque está demostrando gastos, está demostrando estado de necesidad. Entonces ese niño demuestra estado de necesidad y tienen que ser cubiertos por el ausente. Y todo esto en función de los porcentajes. Si el demandado no tiene sueldo mínimo, no tiene planilla, boleta de pagos, entonces se establecerá en función a la remuneración mínimo vital, que actualmente es 930 soles. ¿Ya? En función a ese monto hay que sacar los porcentajes también, 25, 30, hasta el 60%, para que sepamos negociar en una audiencia. Pero en la pregunta me dicen, pero en planilla estipula lo mínimo y tiene un mayor sueldo. Caballero, si en papeles demuestra que tiene planillas y está en mínimo, la remuneración mínimo vital, hasta ahí tiene una buena defensa para poder solamente obtener los porcentajes en función a esa remuneración. Sin embargo, si el demandante demuestra fehacientemente que tiene otros ingresos, ¿no? Otros ingresos, como por ejemplo estados de cuenta que mes a mes paga 1.000 soles por aquí, 500 soles por allá, entonces le parece que gana un montón porque viene pagando a todos lados. O que tiene también una empresa donde es accionista, entonces se puede dar cuenta al juez para poder revisar los PDT de la empresa y revisar cuánto son las utilidades anuales y trimestrales y verificar cuánto le corresponde a él como accionista. Y sí, procede, claro que sí. Se alarga un poquito más el proceso porque hay que pedir informes de las empresas, pero sale. Va a depender del grado de investigación. ¿Quién hace la investigación? Lamentablemente lo hace uno mismo. Tu abogado o uno lo hace. El juzgado no hace eso. El juzgado solo decide con las pruebas que le muestras, nada más. Entonces, de esa forma ya está respondida la pregunta. Hay otra pregunta. También el demandado puede hacer
que ese documento pueda ser modificado? Bueno, lo que entiendo en esta pregunta es de que si puede pedir reducción, por supuesto que sí, pero la ley exige, para poder pedir demanda de reducción de pensión de alimentos, se exige de que uno esté al día en la pensión de alimentos. Y aquí viene el quiebre. ¿Quién está al día? Sí hay gente que está al día. Yo tengo clientes que están al día en sus pensiones de alimentos. Pero hay quienes no lo están. Y aquellos que no lo están pueden pedir una reducción de pensión de alimentos. Actualmente ha salido ya una doctrina jurisprudencial en la que sí se permite la evaluación. O sea, ¿podemos demandar por reducción? Por supuesto que sí, pero tiene que demostrar la imposibilidad de poder contribuir lo que estaba dando, ¿no? Objetivamente, si hay una prueba objetiva, por ejemplo, una disminución de su sueldo, una disminución posiblemente de sus funciones vitales para poder trabajar, entonces el juzgado le va a atender con criterio una reducción. Sí, se puede. Y escuchen bien aquellos demandantes, que generalmente son las damas, las mujeres, ¿no? Las mamás de los menores. ¿Qué? Entonces no van a demandar por reducción. Sí, la van a demandar por reducción. Lo que se busca es justicia. No se busca solamente el interés de uno. Si el demandado también está siendo perjudicado porque ya no puede subsistir con sus propios gastos y encima contribuir, tal vez no solo tiene una demanda de alimentos, tiene 2 o 3 y ya no puede, entonces tendrá que pedir reducciones, ¿no? Si son 3 demandas, se hace a través de una demanda de prorrateo, que es diferente. Si es una sola demanda, podemos pedir reducción, posiblemente así es. Ahora vamos al tema de aumento. ¿Quién pide el aumento? Lo pide el accionante. Generalmente la mujer que ya inició una demanda de alimento puede pedir un aumento, por supuesto. ¿Lo puede pedir por conciliación? Sí. ¿Lo puede pedir judicialmente? Sí. ¿Ya? Entonces, si le dieron 30% de la remuneración mínimo vital, que creo que es, saquen bien la cuenta, 320 soles, si es así, 320 soles, que es el 30%, entonces, y quieren ustedes un aumento, demandan por aumento, se apertura un nuevo expediente, un nuevo juez, una nueva demanda y demostrar el estado de necesidad actual, el estado de necesidad que cambió, lo que hubo antes y lo que hay ahora. Por ejemplo, la edad del menor. Antes era pequeñito y ahora es más grande y tiene otras necesidades, pero hay que demostrar qué necesidades son las que tiene. Y el juez va a admitir esa demanda de aumento de pensión alimenticia, va a haber la discusión en una audiencia donde habrá la posibilidad de conciliación judicial y finalmente una sentencia. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. A ver, dice por aquí, todo está a nombre de terceros. Ah, claro, eso es cuando las personas ya de algún modo se han asesorado con abogados y ya nada tienen a su nombre, ¿no? Entonces, caballero, solamente hay que continuar con lo objetivo. La sentencia va a salir con las pruebas objetivas. Si hay unas planillas, una boleta de pagos, en función de esa boleta de pagos va a haber las sentencias. Lo que estoy diciendo es lo que debes escuchar. Si no estás conforme con ello, entonces anda pensando en un aumento de pensión alimenticia. Se va a dar un aumento de pensión alimenticia. Entonces, ¿y puedes pedir más aumentos? Por supuesto que sí. Ahora, ¿cuándo se extingue la pensión de alimentos? ¿Cuándo acaba la pensión de alimentos? La pensión de alimentos acaba cuando ya no hay estado de necesidad. ¿Cuándo acaba entonces el primer estadio del estado de necesidad? Con la mayoría de edad. Cuando el menor ya es mayor de edad, acabó. Entonces, ¿qué? ¿Ya no debo darle más alimentos? No, ya no debes, a menos de que continúe estudios superiores y con continuidad. Y esa continuidad es muy discutible, con continuidad. Es decir, que salga de colegio y inmediatamente empiece estudios universitarios. Solo así será acreedor hasta 28 años para poder ser garantizados sus estudios superiores, maestrías,
y en sí mismo la capacitación para insertarse en sociedad, para poder trabajar. Entonces tendría una pensión de alimentos hasta los 28 años. Pero ya dependerá también del alimentista, porque puede dejar la carrera, ¿no? Inicia los estudios y ¡pum!, deja los estudios. Yo he tenido un caso que hemos ido a Cajamarca y finalmente me fui hasta la universidad, saqué todos los récords de notas del alimentista y había dejado hace 1 año y medio de estudiar. Sacábamos todo y en realidad yo estaba como abogado del obligado, del demandado. Entonces esto teníamos que mostrarlo al juzgado. Ya se acabó el estado de necesidad. Y si ya no hay estado de necesidad, tenemos que extinguir los alimentos. Pregunta y respuesta. ¿La extinción de los alimentos será en la misma demanda de alimentos? No. Puedes dar cuenta al juez, pero tienes que tramitarlo por otro proceso que se llama exoneración de alimentos. ¿Ya? La exoneración de alimentos es el otro tema que venimos a tratarlo, que extingue el estado de necesidad demostrado y discutido, y por sentencia judicial se extingue, se exonera los alimentos. Por mayoría de edad, que es el primer estadio. Otro es que de menor de edad ya se casó y tiene hijos, entonces ya se emancipó, también pierde los alimentos. Otra es de que a los 18 años, claro, ya no estudia, o empezó los estudios y lo dejó, o nunca estudió, se dedicó a trabajar, oficios. Bueno, nuestra ley no te da alimentos por oficios, sino por estudios superiores y con la calidad, así entre comillas, con éxito, que quiere decir de que tenga buenas notas, del promedio a más, o sea, no que sea del promedio a menos, ¿ya? El promedio a menos, en realidad no hay estado de necesidad, ¿ya? Entonces, todas estas características que las estoy diciendo acá, me imagino que van a tener que volver a ver el video y retroceder para escuchar bien y tener la decisión correcta de demandar alimentos, sea reducción, sea aumento o sea exoneración. Pueden hacerlo por la vía conciliatoria o por la vía judicial. A ver, tenemos algunas otras preguntas. Si el demandado dice que no tiene, en este caso, si así puede excusarse, no. Toda afirmación tiene que estar acompañada de una prueba, ¿ya? La carga de la prueba recae en quien afirma los hechos. Entonces, si un demandado dice, es que yo no puedo, no tengo dinero, ¿y cuál es la prueba que demuestre de que no tienes, de que estás en quiebra, de que tienes tal vez un problema físico? Tiene que demostrarlo, su imposibilidad. ¿No lo puede demostrar? El juzgado no le va a creer. Si la demanda ha sido por 2 vías, ¿no? Por porcentaje, que ya hemos establecido, o por monto fijo, le van a establecer o un porcentaje o un monto fijo. Así diga que no tengo. Siguiente pregunta. ¿Se puede pedir una medida cautelar de embargo a la propiedad del padre cuando no cumple por los alimentos? Interesante pregunta. Y muy interesante, porque la medida cautelar puede interponerse antes de la demanda, durante la demanda o después de la demanda. Pero en materia de alimentos, lo que se pide generalmente es una medida cautelar en forma de retención de las planillas. Después, hasta ahí, siempre y cuando haya planillas, o sea, un ingreso formal, ¿no? Y si no tiene planillas, ¿no? ¿Puedes hacer la misma medida cautelar? No, no puedes hacer la misma, pero puedes hacer lo que me están pidiendo, medida cautelar de embargo de una propiedad. Tendríamos que tener un monto, porque mira, estás demandando, digamos, quiero 600 soles para mi hijo. ¿Por 600 soles vas a hacer una medida cautelar de embargo de propiedad? Pues no, pero lo que sí, tendría que pasar todo el estadio, es decir, terminaría con la sentencia, se establecería y el irresponsable no paga y se vienen acumulando meses impagos, varios meses impagos, lo cual quiere decir que se forma una gran deuda. Ahora, ahí cambia la cosa. Cuando ya hay una gran deuda, una pensión devengada,
hay que pedir al juzgado, ¿no? Que se realice el cálculo de la liquidación de pensiones devengadas, porque, digamos, por 3 años, 36 meses, no me ha pagado. 36 meses y ya, digamos, pues que sea 200 soles la pensión de alimento. Hay pensiones muy ridículas y hay pensiones muy elevadas. He tenido casos de pensiones mensuales de 4.200 soles mensuales y la persona pasa. Entonces, digamos, 200 soles por 36 meses sin pagos. Entonces sería, ¿cuánto es? 7.200. Entonces se formó un monto de vengado de 7.200. Ya es un monto más grande, ¿no? Entonces, si es así, podemos ya pensar en un embargo de la propiedad. Lo que podemos hacer, si la persona tiene bienes, podemos hacer un embargo de anotación de demanda. Embargo de anotación de demanda. ¿Qué quiere decir? Que se inscribe de que hay un proceso de alimentos vigente. ¿Eso impide la transferencia de la propiedad? No impide. ¿Pueden venderlo? Sí, lo pueden vender a terceros, a cualquier persona. Entonces, la medida cautelar sí se puede realizar, sí, como anotación de demanda, pero tú me dices como embargo de propiedad, como pretender el secuestro, bueno, la propiedad vehicular se puede secuestrar, la propiedad inmueble no se puede secuestrar, se tendría que rematar, pero con un monto más grande, que supere el valor comercial del inmueble. Tendríamos que esperar mucho tiempo para que se establezca una liquidación de devengados más grande del inmueble. Entonces, ahí sería tu respuesta. Solamente serían retenciones de cuentas de la planilla, podría ser también una anotación de demanda y siempre y cuando supere el valor comercial del inmueble. Entonces ya hemos visto, ahora dentro de las exoneraciones se tiene que ver pues el término del estado de necesidad. ¿Cuándo se establece este término del estado de necesidad? Se establece cuando se pierde, ¿no? Cuando ya uno adquiere la mayoría de edad, cuando no, ya tienes familia, cuando no has continuado estudios superiores. De esa forma es que se extingue y podríamos hacer exoneraciones. Finalmente, para terminar, porque ya estamos al borde de la hora, para terminar, también nosotros, los hijos, cuando adquieren mayoría de edad, ¿podrían cancelar la deuda de su papá ausente? Sí, podrían hacerlo. Vía conciliatoria, vía documento idóneo, dando cuenta al juzgado, sí se puede. Y de esta manera hemos terminado el día de hoy, miércoles jurídicos, solo aquí en Salamanca TV. Miles de bendiciones, nos vemos hasta el siguiente miércoles. Muy buenas noches.